su pastor YouTube, porque ya no se congregan, ¿verdad? Porque son tan reformados que no necesitan una iglesia. Piensan que su pastor YouTube los va a venir a salvar. Y declaro que, y entonces, al tomar este tipo de pensamientos, solamente están declarándole la guerra al Rey del mundo entero, a Jesucristo. No le están declarando la guerra a la ONU, no le están declarando la guerra a la OTAN, le están declarando la guerra al único Rey de este mundo. Porque si algo deja en claro este pasaje, que a continuación vamos a leer, es que Cristo es el Rey del mundo entero. Lucas 19 del 27 al 48. También aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. Y dicho esto, aconteció que iba subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, y diciendo, vayan a la aldea de frente, al entrar allá hallarán un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, y le responderán, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendrán sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, de la multitud de los discípulos, gozándose a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían hecho, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, en el cielo y gloria y en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió, les digo que si estos callan, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas las partes te estrecharán y te derretirán a tierra. Y a los hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían, compraban en él, diciéndole, escrito está, esta es mi casa de oración, mas ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacer, porque todo el pueblo estaba suspenso a oírle. Esta es la única, perfecta e inerrante palabra de Dios. En primer lugar, podemos ver claramente que los enemigos de Dios, hermanos, van a ser destruidos. Un rey no permite que sus enemigos triunfen de ninguna manera, porque eso no tiene cabida dentro de un reinado. Y menos si estamos hablando del rey de todos los tiempos. Entonces, cuando el mundo cree que puede burlarse de Dios una y otra vez, y supone que puede hacer lo que él piensa, y suponen que pueden actuar como ellos se lo imaginan, y que Dios no va a hacer absolutamente nada, realmente ellos están viviendo en el peor y grave error, porque están suponiendo que se pueden burlar de Dios. Ahora, esto nos recuerda que aunque mucha gente en un falso evangelismo, enseñando un falso cristianismo o compartiendo un falso cristianismo, nos hace ver el cristianismo como un juego o tomar una buena decisión, como comprando unos taquitos en la calle, como desayunar unos chilaquiles en la mañana. Y si no quise desayunar esos chilaquiles, pues no hay bronca, ¿no? O sea, más adelantito me encontraré un tamal, o más al ratito me encuentro una leche, o hoy hago un ayunito y después hago eso. Y así mucha gente pinta el cristianismo, pinta a Cristo, como si fuera simplemente una buena decisión que tomar, como si fuera ni siquiera un buen negocio, porque un buen negocio es algo que hasta se usa más persuasión para lograr un buen negocio. Estamos hablando de que mucha gente hace a Cristo como si fuera simplemente un papelito que tomas o que dejas. Pero la realidad es que aquí vemos que Cristo no solamente no está jugando, sino que te está advirtiendo que no puedes estar burlándote de Él. Porque si tú te burlas de Él, temo decirte
que Cristo no solamente no va a estar de tu lado, sino que va a estar en tu contra. Entonces el amor tan hermoso, el exagerado amor que hoy en día se canta en muchas falsas iglesias, el exagerado cristianismo like, mal llamado así, el exagerado Dios que solamente conoce el amor pero no conoce la ira, se vuelve un payasito de nuestro pensamiento. Así lo hace mucha gente. De ninguna manera estoy diciendo que Dios sea eso. Estoy diciendo que mucha gente así lo pinta. Y temo decirte que no es un juego. Temo decirte que si tú crees que tus memes le dan risa, que si tú crees que tu manera de conducirte, de comportarte, de actuar, tu manera tan religiosa, tu manera tan hipócrita de conducirte, ¿piensas que el rey de toda la tierra no va a tomar cartas en el asunto? Estás equivocado. Por supuesto que debe de tomar cartas en el asunto, porque por eso es Dios. Ahora, tristemente, los judíos no tenían ni idea quién era Jesucristo. Realmente no tenían ni idea quién era. Sabían que era religioso, sabían teológicamente que él era el hijo de David, teológicamente sabían que él era el Dios de Israel, mentalmente se podría decir, sabían que era Dios en la carne. ¿Y qué les faltó? Bueno, algunos podríamos argumentar, bueno, les faltó revelación del Espíritu, bueno, les faltó meterse más en oración, les faltó quitarse su necedad y su manto religioso que hoy en día tanta gente trae. Porque hay personas que piensan que Dios los acepta porque llevan 20 años llegando a la iglesia a las 9 de la mañana. Y piensan que a los demás Dios no los tiene que aceptar porque ellos no llegan a las 9 de la mañana. Yo sí llego a las 9 de la mañana, yo sí abro la puerta, yo sí pongo sillas, yo sí estoy así. Ah, bueno, yo sí me merezco entrar al cielo. El otro no, el otro llega a las 10 y todavía desayuna. Ah, entonces es por méritos. Bueno, ese pensamiento de los méritos es el pensamiento que la religión llegó. Y hoy en día hay lo mismo. Hay personas que piensan, yo soy más acepto delante de Dios porque yo sí tomo discipulados. Tú no tomas. Y como tú no tomas, pues la verdad, pues no eres aceptado delante de mi Señor. Mi Señor a mí sí me acepta. ¿A ti no te acepta? ¿Por qué? Porque tú no tomas discipulado. Y parece chiste de verdad, pero es la verdad. Eso era lo que tenían los fariseos. Porque ya hemos visto en la carta de Colosenses que no podemos caer en esos emocionalismos y misticismos. Que como ya también lo vimos en nuestra serie de avivamiento, una cosa es la gloria de Dios, una cosa es la grandeza de Dios que el propio cuerpo no puede soportar porque es la presencia de Dios visitando a su pueblo, y es lo que tanto le pedimos y le rogamos a nuestro Señor, que su presencia esté con nosotros y que nos visite. Pero sobre todas estas cosas, hermanos, es tener un pleno acontecimiento. Es que este tipo de personas habían caído en esa religión que no entendían, ni siquiera sabían quién era Jesucristo, porque su entendimiento no daba para más, porque su necedad estaban ahí. Dice un dicho aquí en México: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos así eran. Estaban tan metidos en su religión que no entendían lo que nuestro segundo punto nos va a decir, que Jesucristo es el único rey de Jerusalén. El rey de Jerusalén, tengo que decirte que no era Herodes, no fue Josías, no fue Sedequías, no fue ni siquiera David. Ellos solamente eran figuras representativas de lo que un día Dios vendría a hacer, que por medio de su Hijo Él gobernaría este mundo, y que el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, se sentaría en el trono para gobernar sobre Israel y sobre el mundo entero. Así que, no importa, y claro, la gente rechazó a Cristo, la gente no quería a Cristo, porque eso de pensar que mientras más cristiano, más la gente te va a amar, ¿no es cierto? Claro que mucha gente te va a amar porque estás viviendo como el Señor Jesucristo lo hizo, y por supuesto que estás comportándote como la misma palabra lo manda, y por supuesto que hay mucha gente que necesita el amor de Dios en sus vidas, pero hay mucha gente que no quiere el amor de Dios, que le repugna el amor de Dios,
y que solamente viven criticando y odiando a la gente. Y tristemente así hay muchos que te van a amar y otros muchos te van a odiar. Así es la cosa. Entonces, volvemos, ¿quién es el único rey de Jerusalén? Cristo. Entonces Dios deja muy en claro que aquellos que no van a entrar a su reino, porque no son parte de su linaje, no son parte de su linaje, es decir, no creyeron en él. Entonces, para entrar con Cristo, hermanos, para ser salvo no tiene nada que ver tu historia, no tiene nada que ver tus ritos, no tiene nada que ver que cumplas que cumplas el camino, sino que lo único que te separa de Cristo es que tú lo has rechazado. Y aquellos que vengan a Cristo no tienen que traer ningún linaje, ninguna religión, es más, se tienen que despojar. Porque donde tú creas que Él te va a aceptar porque eres judío, estás en un grave error. Donde tú creas que Él te va a aceptar porque eres un mexicano que lee 7 horas la Biblia, estás en un grave error. Y pobre de ti donde creas que a ti sí te acepta porque ayunas y al otro no lo acepta porque no lo ayuna. Pobre de ti donde creas que a ti sí te acepta porque ves mucho YouTube cristiano y el otro no ve nada. Pobre de ti donde tengas ese tipo de pensamientos, porque hasta que entiendas que es por gracia y que por gracia te salvó y que la única razón por la que tú estás dentro del reino de Cristo es por la gracia de Dios, es entonces cuando habrás entendido el verdadero camino y el precepto del cristianismo. Si no, lo siento mucho, no lo has entendido. Tristemente no lo has entendido. Así que, hermanos, con Cristo no vengamos con ese tipo. Creer que mis obras me hacen acepto delante de Dios es un grave error. El bautismo salva, el confesarse salva, la denominación salva, el discipulado salva, la teología salva. No. Temo decirte que no. El único que salva es Cristo. Ya lo dijo Jonás, la salvación es de Jehová. En esa ceremonia en la que Cristo entraba coronado a Jerusalén con sus palmas, y que es una que hacen cada Semana Santa aquí en México, que es el Domingo de Ramos, el Sábado de Resurrección, en fin, es donde el Señor hace una representación en la que Cristo muere, pero antes de que Él muera, Él entra en un pollino con sus palmas, y todo Israel gritando Hosana, es decir, sálvanos ahora. O sea, ellos estaban ahí viendo a su rey, pero el rey les estaba diciendo, ¿qué creen? Yo no vengo a destruir, no vengo a juzgar, vengo a salvar. Por eso venía con sus palmas y en un pollino, no venía con armas y en un caballo blanco. Ahora, eso también es un punto muy importante que hay que ver, porque tenemos que tener cuidado con el suponer que Cristo era un pacifista. Porque hoy en día donde quiera tú ves personas que hablan de Jesús y lo primero que se les viene a la mente es, sí, Cristo el pacifista, el que amaba a los homosexuales, Él amaba a todos, pero en ningún momento les toleró el pecado. Porque tú tolerando el pecado, hermano, no te puedes llamar cristiano. Temo decirte, no te puedes llamar cristiano. Mucha gente por no tener problemas, por así decirlo, y no se trata de simplemente las cosas como son, pero mucha gente no lo ve de esa manera. Lo ve como, lo estoy ofendiendo, en fin. Y empiezan a verlo de tal manera, pero después de esas cosas empiezan a ver a Cristo como un revolucionario, como una especie de, simplemente como un pacifista, pero no. Ahora, Él venía a traer un reino de paz y cuando regrese, eso es lo que la gente no dice, cuando regrese a la tierra, por supuesto que va a exterminar a todo aquel que no cree en Él. Es por ello el burrito y las palmitas, porque eran parte de su reino, enseñándonos que Él tenía su reino, y su reino, hermano, Él quiere, ojo, no necesita, quiere que participemos. Y esto nos lleva a la caída de Jerusalén. Ciertamente aquellos que no lo reciban, hermanos, no reciban a Cristo, van a terminar como Jerusalén. El error de Jerusalén, hermanos, podríamos inventar los miles de alemas, podríamos inventar los miles de conjeturas a las que llega la gente, pero nunca en lo que realmente dice la Escritura.
Pero el error de Jerusalén fue rechazar a su Salvador. Y ese es el mismo error que te va a pasar a ti si rechazas a tu Salvador. Entonces, el error fundamental de la persona no es que no sea judío, no es que sea antisemita. El error fundamental de la gente es rechazar a Cristo. Entonces, el error fundamental de Israel fue ese, que rechazaron a Cristo. Por eso Cristo lloró por Jerusalén por el trágico destino que venía. Y mira, para que veamos claramente el destino que le llegó a Israel por haber rechazado, por haber que todos se juntaron para rechazar, todo Jerusalén e Israel se juntó para rechazar a Jesucristo, y viendo el grave error por el cual que fue rechazar a Cristo y todo lo que les aconteció, entonces fue una catástrofe. Y esa catástrofe nos la relata Josefo. Mira, toda esperanza de escapar se había agotado para los judíos, junto con su libertad de salir para la ciudad. Después de la hambruna, incrementó su progreso y devoró las personas para familias enteras. Los cuartos superiores de niños y de mujeres, quienes morían de hambre, y las calles de la ciudad estaban llenas de los cadáveres de los ancianos. Los niños, también los jóvenes, por las plazas deambulando, todos hinchados por el hambre, y caían muertos donde quiera que su miseria los alcanzara. Por un tiempo los muertos fueron enterrados, y cuando ya no se podían hacer eso, eran arrojados desde las murallas, los valles abajos. Y cuando al Tito recorrer por estos valles los vio llenos de cadáveres, y la fuerte purificación sobre ellos, les dio un gemido y levantó sus manos al cielo. Llamó a Dios como su testigo de que esto no era su obra. Spurgeon nos dice: no hay nada en la historia que sobrepase este horror, pero incluso esto no sobrepasa la destrucción de un alma. Esto nos recuerda, ¿no?, la misma situación de nuestra serie pasada de Lamentaciones. ¿Por qué sufrieron? Porque rechazaron a Dios. ¿Por qué estaban sufriendo? Iban a sufrir porque rechazaron a Cristo. Porque en la cara le dirían: crucifícalo, y no solamente crucifícalo, sino, no solamente eso, sino que Él muere. Todo esto era el producto de castigo por haber sacado a Dios de sus vidas y prefirieron la religión. Prefirieron la religión, y si no, como bien dice el texto, veamos que el templo de Dios lo habían vuelto un mercado, un tianguis. Y servía para todo menos para adorar a Dios. Y ese es un punto muy importante para nosotros, porque yo les quiero preguntar, hermanos, ¿a qué vamos a la iglesia? Así de sencillo, nuestra respuesta debe de ser adorar a Dios. El templo del rey de Israel lo habían vuelto un mercado. Aquel lugar que se había destinado para la gloria de Dios se había vuelto un mercado. Y así hoy en día se ha vuelto una cuna de talentos, se ha vuelto una empresa, se ha vuelto una zona de decreta, ven por tu milagro, se ha vuelto una zona de berrinches, porque la gente piensa que esa es una manera de demostrarle su berrinche a la gente. Pues entonces yo hago mi iglesia. Eso se ha vuelto el templo de Dios, eso se ha vuelto una meta. ¿Y cuánta gente hay en tu iglesia? No, pues en mi iglesia hay 20. Pues en la mía hay 30. ¿Y cuántas luces tienes en tu iglesia? ¿No? Y así se vuelve una competencia. Eso es lo que nos muestra el contexto de Cueva de Ladrones, porque Cueva de Ladrones era donde los delincuentes se ocultaban. No había tepito ni nada, entonces lo que hacían era que se metían a las cuevas. Entonces la casa de Dios la habían vuelto eso, una zona de delincuentes. Así como hoy en día se ha vuelto en muchas iglesias una zona de delincuentes. A este punto de religiosidad ya habían llegado, pero el rey de Israel ya también había llegado. Entonces, mis hermanos, el rey de Israel está ya en nuestras vidas. Y así como Él tiene el control de todo Jerusalén, del templo, en cualquier lugar, en cualquier momento puede tomar el control de tu vida. Y hoy te está llamando a que tomes la invitación que Cristo te está dando. Pero yo quiero que pongas mucha atención. Si tú no tomas la invitación del rey de Israel para ser salvo y para vivir, lo único que te va a pasar es que te va a tocar enfrentar a la ira de Dios. La ira de un Dios perfecto que no tiene culpa y que tiene todos los argumentos para descargar la ira contra ti. Entonces tú tienes solamente dos opciones. O te rindes a su gracia y a su amor misericordioso
y lo aceptas como tu Padre, o lo aceptas como tu enemigo y tu destructor. Tú decides. Hermanos, no es el momento de burlarnos de Dios. Es el momento de reconocer al único y verdadero Dios. Concluyendo este mensaje, Cristo es el Rey de Jerusalén y del mundo entero, porque este pasaje lo ha demostrado. Cristo es el único Rey del mundo entero y Dios ha prometido la salvación a todos aquellos que creen que Jesucristo es el Salvador. Y también ha prometido la destrucción a todos aquellos que lo rechacen, como le pasó a Jerusalén. Y yo te quiero preguntar, ¿de verdad vas a cometer el mismo error? ¿De verdad vas a terminar en el infierno? ¿De verdad vas a recibir la ira de Dios? ¿O decidirás confiar en Jesucristo como tu único y Salvador? Aquí Dios se declara como el Rey de Jerusalén, pero claramente nos enseña a través de la Biblia que Él es el Rey de Jerusalén y del mundo entero, para que tú pongas tu confianza y tu esperanza solo en Él. Dios les bendiga, que estén muy bien y nos vemos más al rato en el inicio de nuestra serie del libro de Ageo. Dios les bendiga.